Pues estamos listos. Perfecto. Rubén, me da muchísimo gusto verte nuevamente en este inicio de año, iniciando con esta plática súper interesante de por qué atacó Putin a Ucrania. Y bueno, obviamente tú nos vas a explicar por qué, porque yo creo que hasta la fecha nadie entendemos el fin de esta guerra. Pero antes que nada, quiero darle la bienvenida a todos los que están con nosotros, tanto por Zoom como por Facebook. Recordarles que esta plática queda grabada, al igual que todas las que hemos hecho desde que empezó la pandemia, y que, bueno, pues el Zoom es una de las buenas cosas que dejó la pandemia y que seguiremos con esta y todas las pláticas que hemos dado. Y también les recuerdo que pueden escribir sus preguntas o dudas tanto en el chat o en preguntas y respuestas del Zoom o en Facebook. Y con mucho gusto al final de la plática, Rubén nos va a contestar todas las dudas que tengamos. ¿Verdad, Rubén? Así es, con mucho gusto. Pues bueno, pues ya te dejo el micrófono. Entonces, bienvenidos todos y aquí estaremos atentos a lo que tú dices. Gracias, Rubén. Muy bien. Pues bienvenidos a todos a una conferencia más de la geopolítica mundial. Hoy vamos a abordar el tema que mencionó Anita, ¿por qué atacó Putin a Ucrania? Para los que no asistieron a conferencias anteriores, quiero en dos palabras hacer una pequeña introducción, porque hemos tratado este tema, pero de un punto de vista muy diferente. Lo que hablábamos las veces pasadas, ustedes espero que vean aquí Entonces, era argumentando que Rusia, como no tiene fronteras naturales, defendibles, toda la parte de Rusia, Ucrania y esta parte de Europa es una planicie enorme, a propósito muy fértil, donde se produce una gran cantidad de trigo y cebada y otros productos para todo el mundo inclusive, pero no es no son digamos, fronteras muy defendibles. Y por eso Rusia en su historia fue invadida muchas veces por fuerzas exteriores. La primera vez, y en dos palabras les voy a decir eso, prácticamente 5 veces fue ardiendo Moscú. La primera vez fue en 1238. No sé si se acuerdan, pero en esta época el imperio mongol, que llegaron de Asia Central, conquistaron gran parte de Europa y prácticamente toda la Rusia. Llegaron a Moscú, encendieron la ciudad, mataron muchísimas personas, los que quedaron vendieron como esclavos en los mercados de esclavitud. En fin, era un desastre. Después, eso fue en 1238. La segunda vez era en 1571. En esta época conquistaron los tártaros a Rusia y Moscú ardió otra vez. Entre los años 1598 y 1613 había 2 invasiones más a Moscú o a Rusia, esta vez por los suecos y por los polacos. Y Moscú, como ven acá en esta ilustración, ardió otra vez. Y la última vez, o casi la penúltima vez, era en 1812, acuérdense, Napoleón entró a Moscú y la ciudad ardió otra vez. Entonces, era uno de los argumentos de las conferencias pasadas, que países reaccionan por miedos. Entonces, tienen una experiencia de invasiones constantes, unos desastres históricos. Entonces, el país es muy sensible, tiene miedo a este tipo de invasiones y reacciona
en forma agresiva para protegerse. Hasta aquí quiero terminar la introducción porque de eso tratábamos en conferencias anteriores. Y quiero abrir otro capítulo, punto aparte, y decirles que actualmente estamos en una época muy crítica en las relaciones y la guerra de Europa. Es un peligro muy importante y muy peligroso para que nos demos cuenta de la situación, a pesar de estar muy lejos de eso. Esa es la primera guerra convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y muchísimos de nosotros y otros diplomáticos de todos los países europeos pensaban que después de la Segunda Guerra Mundial ya no va a haber guerras grandes y conflictos grandes en Europa. Hubo pequeños conflictos locales, pero que se acabó las guerras en Europa. Y con esta mentalidad manejaron a la NATO, a la OTAN, y eso fue la mentalidad de los países europeos. Es también la primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, que un país anexa parte del territorio de otro país en una forma brutal contra la ley internacional y contra cualquier ética o moral. Eso también hay que acordarse. También es la primera vez que hay un gran peligro y una amenaza de una guerra total de potencias mundiales, potencias importantes en el mundo, y me refiero a la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Otra vez, después de la Segunda Guerra Mundial. Eso no existió. Es la primera vez que sucede desde la Segunda Guerra Mundial. Y como para terminar esta idea, es la primera vez después de la segunda, o después de 62 tal vez, que hay una amenaza de uso de armas nucleares en un conflicto. Después de 1962, la crisis de los misiles en Cuba, pero tal vez en este conflicto no había una amenaza de uso de conflictos, solo querían instalar unas ojivas nucleares en Cuba. Pero desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente es la primera amenaza de uso de armas nucleares desde la época. Entonces, fíjense en qué época nos encontramos y qué peligrosa es la situación que estamos enfrentando. Y ese es el tema de hoy. Y vamos a preguntarnos por qué atacó Putin a Ucrania. Hablando de Putin, en muchos discursos que él habló en muchas ocasiones, está siempre mencionando la política de fuerza. ¿Y cuál es la política de fuerza? La política de fuerza es un país debe ser fuerte con un ejército muy fuerte, porque es la única económicamente fuerte, etcétera, políticamente fuerte, geopolíticamente fuerte. ¿Por qué? Porque es la única manera que sobrevivir. Y según él, los países fuertes dominan a los países débiles. ¿Y qué pasa con los países débiles? Simplemente desaparecen. Y con esta mentalidad y con esta idea, definitivamente piensa que Rusia tiene que ser fuerte y dominar otros países para no desaparecer del mapa histórico del mundo.
Eso es una idea muy importante que tiene Putin. Y ahora quiero dedicarme tal vez a algo muy interesante. Vamos a tratar de resumir los últimos 1000 años de historia de Europa. Vamos a ver aquí un mapa de Europa, cómo ha cambiado en los últimos 1000 años. Es un poco largo, pero creo que es importante. Aquí vemos la fecha. Estamos en el año 1004. Aquí vemos el Kievan Rus, que es la primera vez que se habla de un imperio ruso. Fíjense cómo está cambiando el mapa de Europa y cómo aparecen y desaparecen países, porque eso es el resumen de lo que dice Putin, la política de fuerza. Países débiles desaparecen y países fuertes prevalecen. Vamos a concentrarnos más bien en la parte de Rusia, donde vemos aquí dice Kievan Rus, y vamos a ver qué pasó con Rusia durante la historia. Pero aparentemente pueden ver acá también el Imperio Bizantino, ¿verdad? Pueden ver la conquista de los musulmanes de España. Acá podemos ver a España. Aquí podemos ver el Imperio Bizantino. Pero sí tratemos de concentrarnos en Rusia. Pero es muy interesante ver lo que pasó en otras partes de Europa. Vemos el Imperio Romano, el Sagrado Imperio Romano. Ya estamos en 1159 y Rusia está expandiendo. El Kievan Rus está expandiendo. Fíjense en Polonia y Hungría y Lituania. Miren qué pequeña está Lituania. Y aquí está Polonia. Seguimos en el año 1200 más o menos. Y vemos a Rusia que está creciendo y escogiendo, digamos, expandiendo y desexpandiéndose. Y todo eso significa guerras y luchas y mucha sangre derramada. Están viendo el mapa, ¿verdad? Miren qué pasó con Rusia. De repente desapareció todo este imperio o todo este Kiev Rus. Ya no existe. Fíjense cómo Lituania está expandiendo en esta época de 1274 más o menos. Mira lo que pasó con Rusia. Ahora, todo eso es el imperio mongol que estábamos mencionando hace un rato. El imperio mongol conquistó toda Europa y acabó con Rusia. Ahora no vemos a Rusia de ninguna parte, ¿verdad? Desapareció. Según lo que Putin dice, la política de fuerza. Fíjense cómo Lituania está creciendo y conquistando parte del imperio mongol, lo que era antes Rusia. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo expande Polonia y Lituania. Mira Lituania, ya todo lo que era Rusia ya es Lituania. Eso es el imperio austrohúngaro, que es muy grande. El imperio mongol todavía existe en 1390, pero ya es más pequeño, porque Lituania y Polonia, que son muy fuertes ahora, están
conquistaron todo lo que era Rusia. Aquí está el Imperio Húngaro, algo nuevo para esta época. Y fíjense, el Imperio Mongol que conquistó toda la Europa está desapareciendo. Y Polonia y Lituania son muy fuertes. Hace un rato mencioné que atacaron a Rusia y conquistaron a Rusia y Moscú ardió. Entonces es muy interesante ver, esa es la historia de Europa durante los últimos 1000 años. Ya estamos en 1488. Fíjense que Rusia está expandiendo, ya conquistando más y más áreas, fíjense, de Lituania. Siempre eran rivales. Y con la política de los zares y todo, que la única manera que se defiende un país tiene que ser fuerte y conquistar otros países, expandir. Aquí vemos a Hungría también, y vemos a España, pero vamos a concentrarnos en la parte de Rusia. Fíjense cómo crece Rusia, cómo conquistó todos los Cáucasos y también Europa. Lituania está conquistada por Rusia y hoy en día sabemos que Lituania es un país pequeñísimo, uno de los 3 países bálticos, un país débil y pequeño. Exactamente lo que dice Putin. Solo los países fuertes subsisten. Fíjense a Rusia, que ya está bastante grande y avanzada, pero Lituania, hay siempre guerras y Lituania está conquistando parte de Rusia y hay contraataques rusos. En fin, una lucha constante por el poder. Fíjense en la frontera entre Polonia y Lituania, que eran un solo imperio, y Rusia. Ya estamos en 1660. Rusia pudo avanzar y está conquistando gran parte de Polonia y de Lituania. Y vuelvo a repetir, Lituania hoy en día es un país débil y pequeño. Ya estamos en 1700 y ya empieza a aparecer lo que vamos a ver ahora, Alemania. Pero Rusia conquistó la parte norte del mar Báltico y al sur está entrando a lo que es los Cáucasos. Hemos visto, aquí vemos conquistas rusas y contraconquistas de otros países. Tengan un poco de paciencia porque eso significa el resumen de toda la historia de Europa durante los últimos 1000 años. Fíjense que Rusia estuvo acá en el sur, donde es Rumania, Bulgaria y todo eso. Aquí vemos. ¿Qué pasó con Polonia? En 1790 desapareció del mapa. Ya no existe. Lo mismo Lituania. Lo que dice Putin, los países, y aquí hay un avance ruso hacia el oeste. Ya no vemos ni a Polonia ni a Lituania, que eran un imperio muy importante. Aquí vemos Rusia está avanzando al sur. Estamos en 1844. El imperio Habsburgo peleando con el ruso. Aquí aparece Rumanía, que no estuvo antes. Ahora vemos a Alemania y la lucha entre Rusia y Alemania,
Polonia no existe, desapareció. Lo mismo Lituania. Ya estamos en el siglo XX y vemos el Imperio Otomano, Turquía, el Imperio Otomano. Aquí vemos Rusia, todo el Mar Negro está ya parte de Rusia, lo que es Kazajstán, Kirguistán y todos los Hanes, ¿ven? Prácticamente todo el Mar Negro es de ellos. Claro que el Mar Caspio también, perdón, el Mar Caspio, el Mar Negro. Aquí vemos Crimea, todo lo que es Ucrania hoy en día. Fíjense, no existe Ucrania. Y estamos llegando, fíjense, desapareció la Gran Rusia y cuando se dividió Rusia en 15 repúblicas que conocemos todos, y Rusia otra vez se debilitó mucho. Bueno, era un poco largo, pero creo que es importante para entender el concepto de Putin de por qué es tan importante ser un país fuerte. Ahora, a pesar de lo que hemos visto ahora, quiero ahora contradecir lo que piensa Putin. Este argumento no es de todo correcto. Tiene mucha razón y mucha verdad, pero no es de todo correcto. Nosotros vemos que desde la Segunda Guerra Mundial hay países muy fuertes que nunca invadieron los países débiles y nunca agredieron países débiles. Estoy hablando de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Definitivamente son muy fuertes, pero nunca invadieron a ningún otro país después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo China. China avanza y conquista el mundo económicamente a través de la ruta nueva de la seda, etcétera, pero no conquistó físicamente y no invadió físicamente a ningún otro país. Estados Unidos, el país más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial del mundo, tampoco invadió o anexó territorios de otros países. Entonces, el argumento de Putin no es de todo correcto. O la manera de pensar. Países fuertes pueden vivir en paz y con tranquilidad con otros países. Al contrario, durante la época de globalización, colaboraron los países, los fuertes con los débiles, y todo el mundo se benefició de un avance y auge económico importante. Ahora, Putin argumenta que la expansión de la OTAN es la razón de su invasión a Ucrania y que el culpable de la guerra de Ucrania no es él, no es Rusia, si es la OTAN, si es la Unión Europea. ¿Y por qué? Porque la Unión Europea se estaba acercando a sus fronteras. Ahora, ahí cabe mencionar que este argumento es muy fuerte dentro de Rusia, porque Putin en una forma muy hábil está presentando a esta expansión de la OTAN, y la vimos desde los años 2000, que es como un gran peligro para Rusia. ¿Ok? Y esa es la razón, y esos son los culpables de la guerra de Ucrania. Quiero decirles
algo sorprendente, que en muchos círculos en Estados Unidos, los círculos progresistas de los demócratas progresistas piensan lo mismo. En la Universidad de Berkeley, una excelente universidad, y otras universidades en Estados Unidos, hay muchos profesores que enseñan a sus alumnos que el culpable de la guerra de Ucrania es Estados Unidos y la OTAN y los países europeos. Quiere decir, no es algo que Putin sacó de su manga. Es algo, esta idea existe inclusive en círculos progresistas en Estados Unidos. Es sorprendente, pero así es. La verdad es muy diferente. Esa no es la verdad. La verdad es que la relación de la OTAN con Rusia tenían alzas y bajas durante la historia, la moderna, y había épocas donde tenían muy buenas relaciones. Quiero decirles que después de la primera etapa de expansión de la OTAN, cuando los primeros países como Rumania, etcétera, entraron a la alianza de la OTAN y empezaron a acercarse a la frontera de Rusia, eso fue en 2000, era la primera ola de acercamiento a la frontera rusa. Putin dijo en un discurso que inclusive consideraba él la posibilidad de aliarse a la OTAN, que Rusia sea parte de la OTAN, porque en esta época él todavía tenía esperanzas de acercarse a Europa porque intereses económicos para venderle su gas, su petróleo, etcétera, etcétera. Y él todavía consideraba la posibilidad que Rusia se acerque a la OTAN. No había hostilidad en esta época. Y también dijo en uno de los discursos que Rusia es parte de la cultura europea. En un minuto vamos a ver cómo ha cambiado su discurso últimamente. También dijo, y estoy citando discursos de Putin de esta época, que es difícil imaginar a la OTAN como una enemiga de Rusia. Bueno. La relación, después hubo una segunda etapa de cuando la OTAN se expandió, y de eso hablamos de otras conferencias, y entraron más países a la alianza de la OTAN. Eso fue en 2002, 2 años después. Y todavía en esta época, en 2002, Putin todavía no consideraba a la OTAN como su enemigo. En esta segunda etapa que del acercamiento de la OTAN a sus fronteras, Putin dijo en uno de los discursos de él que el asunto de Ucrania, si va a aliarse a la OTAN o no, es un asunto interno de la Ucrania y es un asunto interno de dos socios, OTAN y Ucrania. Y todavía no mencionó digamos, el hecho que Ucrania entra a la OTAN como peligro para Rusia. Al contrario, él dijo que es un asunto interno de Ucrania y Ucrania va a decidir lo que va a hacer. Y Rusia aparentemente no le
importa y no le incumbe lo que está haciendo Ucrania. Eso fue en 2002. Avanzamos en la historia moderna. En el año 2010, acuérdense, Putin no era presidente. Dmitry Medvedev era un presidente puesto por Putin, porque según la constitución rusa no podía elegirse la tercera vez. Ya se eligió 2 veces como presidente Putin. Entonces, él puso un títere que se llamaba Dmitry Medvedev, y él era el presidente de Rusia. Pero claro que él hizo todo lo que Putin manejaba y era presidente de facto de Rusia durante esos pocos años. Y en esta época, en una cumbre de la OTAN, fíjense, en una cumbre de la OTAN que estaba en Portugal en 2010, dijo Medvedev que el periodo de distanciamiento de la OTAN con Rusia y los conflictos ya pasó. Quiere decir, la OTAN y Rusia ya no son enemigos, ya no hay tensión entre ellos y la tensión entre los dos ya terminó. Eso todavía era la idea de Rusia en 2010. Y cuando lo habló Medvedev, claro que eso era Putin. Pero desde entonces, desde 2010, hubo un cambio importantísimo que llevó a la invasión de Rusia a Ucrania. Y ahora quiero hablar de este cambio y por qué sucedió. Durante la época de Medvedev, todavía en esos 2-3 años de su presidencia, era una época donde las ideas democráticas se acercaron a la frontera de Rusia. No era un peligro bélico o un peligro militar de acercamiento de los países de la OTAN a Rusia, pero sí el peligro era ideológico. Se acercaron ideas democráticas a las fronteras de Rusia y eso era la razón. Como vimos, Putin antes no se preocupó del acercamiento de la OTAN, pero algo ha cambiado. Y ahora vamos a tratar de analizar por qué ha cambiado y qué ha cambiado. Entonces, debe haber una razón diferente a lo que hablábamos hasta la fecha. Rusia estaba no a favor de la OTAN, pero no tenía objeción que la OTAN se acerque. Y ahora sí ha cambiado algo. También quiero mencionar otro punto en otro índole, que había una época donde Putin tenía una muy buena relación con Estados Unidos. No sé si se acuerdan, cuando Rusia todavía tenía buenas relaciones con Estados Unidos. Vamos a empezar por la época de Gorbachev. Gorbachev, cuando empezó a introducir los cambios en Rusia, tenía todo el apoyo del presidente americano y de Estados Unidos en su política. Y era muy buen amigo del presidente Reagan. Entonces hubo una relación buena con el occidente, con Estados Unidos. No siempre Rusia estaba como ahora. Inclusive Putin, y estoy yendo un paso adelante en la historia, después de la época de Gorbachev.
todavía con la época de Putin mismo, acuérdense qué amistad tenía Putin cuando colaboró con el presidente George Bush Jr. después del ataque de Al-Qaeda a las Torres Gemelas en Nueva York. Acuérdense las fotos de Putin en el campo David, caminando con Bush como los mejores amigos. Y realmente eran muy simpáticos uno al otro y tenían una buena amistad. Y Putin ofreció a Bush todo el apoyo en la lucha contra Al-Qaeda, el grupo terrorista Al-Qaeda en Siria, por ejemplo, en otras partes, porque consideró que el terrorismo internacional expresado por Al-Qaeda y grupos iguales, semejantes, es una amenaza a Rusia igual como a Estados Unidos. Y Estados Unidos sufrió el gran trauma del ataque a las Torres Gemelas, donde todos acordamos que murieron 3,000 americanos. Entonces, todavía en esta época, era 2001, y el mismo Putin no tenía tanta hostilidad contra el Occidente y contra Estados Unidos. Todavía pensó que se pueden llevar bien. Y el hecho es que con el presidente Bush tenía muy buenas relaciones. Punto aparte. Hay que entender que Putin jamás simpatizaba a la democracia. Acuérdense la formación de este hombre, un oficial de la KGB, donde no le enseñaron liberalismo y democracia, ¿verdad? Entonces, eso sí hay que entender que Putin nunca estaba a favor de la democracia. Pero sí, en esta época, cuando tenía buena relación con el Occidente y con Estados Unidos, él pensó que estas dos disciplinas pueden vivir juntas y no pasa nada. Pero otra vez, algo ha cambiado. ¿Por qué hoy en día no acepta eso? Y en ese entonces sí. Y aquí hay que explicar un proceso que sucedió en Rusia. Putin subió como presidente, un hombre joven que llegó de la KGB y todo lo demás. Poco a poco empezó a tomar todo el poder en Rusia y tornó a Rusia en uno de los países más autocráticos del mundo. ¿Sí? Él empezó a controlar todo lo que es el poder legislativo, la Duma. Empezó a controlar el poder judicial y empezó a controlar todas las fuerzas que podrían hacer una oposición a él. Y era un proceso lento, pero poco a poco logró a formar y hacer a Rusia el país más autocrático del mundo hoy día, tal vez. El presidente controla todo, el poder legislativo, el poder judicial y la presidencia. Entonces, durante este proceso, y ese es el cambio que sucedió, Rusia es igual hoy día a Putin. Él controla todo el país. Entonces, el peligro de la expansión de la democracia a sus fronteras, ese es el verdadero peligro que siente Putin para su régimen. No el peligro militar, no el peligro que Polonia tiene X tanques y Rumanía tiene otros tanques. Ese no es el problema de Putin, o no es el problema básico de Putin. El problema de Putin que con el acercamiento de la OTAN a su frontera,
empezaron las ideas democráticas, liberales, que tenían mucho acogido en las poblaciones de muchos países de las nuevas repúblicas exsoviéticas. Y le voy a dar dos ejemplos. En Georgia, en 2003, hubo una revolución que le llamaban la Revolución Rosada, donde los mismos ciudadanos de Georgia se levantaron contra el dictador que era y es el presidente y trataron de introducir una revolución democrática. Otro ejemplo, en la misma Ucrania. En 2004, acuérdense de la Revolución Naranja en la misma Ucrania, donde miles y miles de ciudadanos salieron a las calles contra el régimen dictatorial del presidente Yanukovych, que era un títere o no diríamos títere, pero uno que era a favor de Rusia. Y todo eso, Putin sentado en el Kremlin, está viendo el peligro a su régimen, el peligro político, no militar. Porque dice, mira, Georgia, que es una dictadura, ¿qué pasa allá? Ucrania, que él tenía un presidente de su gusto en este país, saben que Yanukovych tenía que huir del país después de esa revolución naranja. Y llegó otro presidente que no era prorruso. Ahora, también les cuento que en el 2011-2012, durante la época de Medvedev, había muchas manifestaciones contra el régimen. Era un presidente más liberal, más abierto, no como Putin, y había manifestaciones muy serias contra el gobierno. Y Putin, que era el presidente de facto, se vio eso y se dio cuenta del peligro de su régimen. Y claro. Entonces, este es el gran cambio que sucedió y esa es la verdadera razón del ataque de Putin a Ucrania. Entonces, acuérdense que en la Revolución Naranja de Ucrania había inclusive una señora que era parte del Ministerio de Exteriores de rusos que estuvo dentro de los manifestantes en la calle repartiendo chocolates y apoyando esta revolución en Ucrania. Pero para Putin la segunda etapa es Rusia. Y ese es el peligro. Y él vio esto como una iniciativa de Estados Unidos. Y vamos a ver que tiene mucha razón. Entonces, desde entonces, cambió su actitud contra el Occidente y para Estados Unidos. Y en vez de verlos como posibles socios en el mundo, le empezó a ver como enemigos y como un peligro y no como socios. Hago un punto acá y quiero abrir otro capítulo y hacerles recordar a ustedes qué pasó en el mundo en el 2011. Era la época de Medvedev, que era el presidente, pero Putin ya estaba empezando a entrar otra vez como presidente, cambiando la constitución, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en el mundo? Un movimiento muy importante, sobre todo en el Medio Oriente. La famosa primavera árabe, que influyó profundamente en el concepto de Putin del Occidente y atribuyó al cambio tan drástico de su actitud positiva anteriormente
a muy negativa ahora. Acuérdense del presidente Barack Obama, un hombre creo que muy inocente, que no entendió muy bien los regímenes del Medio Oriente. Y él, durante la primavera árabe, cuando había movimiento del pueblo contra los dictadores que estaban reinando en esta parte del mundo durante muchos años, Gaddafi en Libia, Hosni Mubarak en Egipto, Bashar el-Assad en Siria, Saddam Hussein en Irak, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Obama, vieron eso como una oportunidad de cambiar el mundo, como una oportunidad de exportar su democracia y sus ideas liberales, progresistas, a todo el mundo árabe. Y para ellos era, el mundo va a ser el paraíso. Y apoyaron en forma muy, muy importante y muy activa a todo este movimiento popular contra los dictadores. Les cuento que Obama llamó personalmente por teléfono a Hosni Mubarak y le dijo, usted tiene que renunciar. Ya es época de democracia, de liberalismo en Egipto. Y si no vas a renunciar, le amenazó que va a parar el soporte, el apoyo económico, bélico, etcétera, etcétera. Personalmente lo habló y lo presionó. Entonces, todo este movimiento de la primavera árabe, apoyado efectivamente y activamente por el presidente Barack Obama, era para los americanos un logro increíble de una conquista demócrata liberal de los últimos dictadores del mundo. Pero imagínense, por favor, y vean este acto y este movimiento de punto de vista de Putin, que estaba sentado en el Kremlin. ¿Cómo lo vio Putin? Como una intervención activa de Estados Unidos contra dictadores, contra regímenes no democráticos y apoyándoles para un golpe de Estado, para que se acaben los dictadores del mundo. ¿Y quién es él? Un dictador. Entonces, claro que lo que vieron los americanos como un logro importante y estaban felices. Acuérdense el discurso de Barack Obama en Egipto, en Cairo, que ya se va a abrir una nueva página del mundo, ya no va a haber dictadores, todo va a estar unas democracias bonitas. Inocente, un hombre inocente que no entendió la geopolítica internacional. Pero imagínense a Putin. Es una amenaza directa. Este discurso era una amenaza directa contra Putin, diciéndole a Putin, cuidado, ahora tú vas a estar el siguiente. Y Estados Unidos va a apoyar un golpe de Estado contra ti. Por lo menos eso es lo que Putin pensó. Y claro que su actitud hacia el occidente, Estados Unidos y Europa ha cambiado drásticamente, porque ahora son una amenaza directa contra su régimen, porque ya él es el dueño de Rusia. Espero que entiendan este punto, es muy importante. Bueno, entonces, esta es la verdadera razón, el argumento de esta conferencia, es que esa es la verdadera razón de atacar a Ucrania, porque el mundo occidental ahora es un peligro, pero el peligro no es bélico, militar, es un peligro de
ideas, de ideología, de democracia, de libertad, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, Putin empezó a cambiar su discurso y cambió también su actitud de Estados Unidos. Eso ya explicamos. Pero para convencer a los rusos, cambió el discurso completamente y ahora está diciendo lo siguiente, que los ucranianos y los rusos es un solo pueblo. Es verdad que los ucranianos tienen otro acento cuando hablan ruso, pero eso no importa. Es un solo pueblo. Y como vimos en el mapa que les mostré, sí, hubo época que no existía Ucrania, era todo Rusia. Y que el objetivo es ahora unir a los de estos dos pueblos que son uno bajo la tutela rusa. Y ese es uno de los objetivos de él. Bien, déjenme ver si no quiero saltar ningún punto importante. Sí. Entonces, el discurso de Putin está cambiando. Él tiene otros objetivos. Cuando entró a conquistar a Rusia, tenía los primeros objetivos eran unir los rusos y los ucranianos como una sola nación. Dice denazificación de Ucrania, porque según él, en Ucrania empezaron a controlar a este país neonazis, ¿sí? Y hay que liberar a los ciudadanos rusos en Ucrania de esos neonazis. Otro objetivo era demilitarización de Ucrania para que no tenga armas, no tenga nada, ocupar a Kiev y etcétera, y poner un gobierno títere en este país y parar la expansión de Ucrania. Pero estamos viendo que no logró prácticamente ninguno de esos objetivos. Es un absurdo. Él dice, por ejemplo, que el presidente de Ucrania es un neonazi. Y todos sabemos que es un descendiente judío, es judío. Entonces, muchos argumentos de él en su objetivo principal eran un absurdo. Tampoco pudo demilitarizar a Ucrania. Hoy día Ucrania tiene más armamento y más ejército que antes, mucho más. Su ataque a Kiev y eso vemos que ya no sucedió. Su ejército se mostró débil. Hay contraataques ucranianos ahora, en la época que sí conquistaron en 2014. No paró la expansión de NATO, de la OTAN. Hoy sabemos que Finlandia y Suecia están entrando a la OTAN. En fin, todos sus objetivos no pudo lograr. Entonces cambió completamente la narrativa. Hoy día está hablando de objetivos muy diferentes, mucho menos ambiciosos. Él quiere anexar nada más las 4 regiones, Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia, a Rusia. Quiere liberar estas 4 regiones completamente de Ucrania. Él quiere declarar la victoria, con eso es suficiente para él y terminar la guerra. Quiere decir, acuérdense de las 4 regiones, o es la región de Donbas, que ocuparon los rusos en 2014, cuando anexaron Crimea también. Entonces, hoy en día,
cambió completamente sus objetivos porque ya no son tan ambiciosos como al principio de la guerra, nada más que anexar esos 4 regiones, que a propósito no es nada más, es el 20% de la superficie del territorio ucraniano, es mucho. Y Crimea, que era ucraniana, también ya es parte de Rusia, pero está cambiando sus objetivos para poder a ver si con eso llega a un arreglo con el occidente, con OTAN, con Ucrania, y cesen las hostilidades. El tiempo nos está yendo, entonces yo quisiera resumir lo que estamos hablando ahora. Entonces, hemos visto que la actitud de Putin o de Rusia, la época de Gorbachev, la época después, y de Putin después, hacia el occidente no era tan negativa. Había épocas donde estaba bastante positiva. Pero la expansión de los países de la OTAN hacia la frontera rusa, la expansión de ideas de democracia, libertad, liberalismo, eso es la gran amenaza a su régimen, a su persona como Putin, como presidente de Rusia. Y por eso su reacción tan violenta y tan inexplicable y tan inmoral y todo lo que y tan ilegal y todo lo que ustedes quieren decir, pero esa es la verdadera razón, según este argumento, que Putin reaccionó tan violento y porque ve una amenaza a sí mismo, su amenaza a su régimen, un régimen dictatorial que no puede soportar ideas democráticas y liberales cerca de su frontera. Y claro, él entiende que eso va a llegar hacia Rusia y con eso se acabó su régimen. Y con eso quiero terminar y dejar el micrófono para preguntas que ustedes tienen. Por favor. Gracias, Rubén. Muy interesante. Tenemos en Facebook, hay felicitaciones, muy buena exposición, muchas felicidades, muchas gracias. Gracias por esta plática. No tengo aquí preguntas. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta personal. Le abro el micrófono o si quieren escribirla. A ver, un segundito. Eso. Mordejai, ya puedes abrir tu micrófono. Ya, buenas noches. Hola. Buenas noches y felicidades al conferencista. Muchas gracias a la Keile y muchas gracias a ti, Anita. La pregunta es esta. ¿Qué tanto pudo haber detonado la visión que tenía Rusia hacia Europa cuando se establece una base militar en Polonia? ¿Una base militar dónde? En Polonia. Ah, claro. Perdón. Claro, Polonia es una amenaza muy importante para Rusia porque además de la parte, digamos, política que hoy día mencionamos, yo le dije, eso es un aspecto del comportamiento de Putin. Además de este aspecto, hay el aspecto militar, lo que usted mencionó ahora. Y está clarísimo que si hay unos misiles nucleares o no nucleares en Polonia que demoran apenas 8 minutos en llegar a Moscú, es muy diferente de la situación de hace años, donde la OTAN estaba alejada y solo era Inglaterra y solo era España. Un misil que sale de España o de Inglaterra hacia Moscú demora media hora. Entonces, Moscú tiene mucho más tiempo de
reaccionar y preparar y hacer algo. Es verdad lo que usted dice, el acercamiento de la NATO a las fronteras rusas con armamento y sobre todo misiles, pero también con ejércitos y tanques y todo, Claro. es una amenaza, pero lo que quiero enfatizar, que es una amenaza de punto de vista de Putin. Ok. Yo creo que la NATO, la OTAN, perdón, no tenía ninguna vez en la historia de la NATO, de la OTAN, perdón, de invadir a Rusia. Nunca pensaron en eso. Y hemos visto ejemplos que países no invadan a otros. Pero eso es lo que pensamos nosotros, los occidentales, con nuestros morales, con nuestros valores, con nuestros diplomacia, etcétera, etcétera. Putin piensa diferente. Para él es una amenaza militar también, definitivamente, y con eso usted tiene toda la razón. ¿Puedo O sea, comentar algo más? claro, Mire, usted hace énfasis en que Rusia u otro país pudiese tener miedo de ser invadido. Pero mire, ya no hay necesidad de invadirlos. Como usted acaba de comentar, hay armas letales que se pueden colocar a distancia y por otro lado también la economía, la congelación de cuentas, el bloqueo de los negocios, el disminuir las importaciones, o por ejemplo lo que pasó en el mismo Rusia, contaron las comunicaciones por internet y todo eso. O sea claro, que ya las invasiones, creo que físicas, ya no son muy operantes porque además son costosísimas. Entonces, lo que quizá pudo haber eh, puesto nerviosa a Rusia es tener tan cerca esas armas y como una coacción a irlos replegando. Y además porque Rusia, comparada con lo que era la Unión Soviética, pues será una cuarta, quinta parte de territorio, inclusive de población. No sé si así. es lo correcto. Sí, estás muy, muy correcto. Rusia se siente débil, Rusia tiene miedo, porque como usted dice, ¿qué significa una población que es una cuarta parte de lo que tenía? Significa que no puede tener un ejército más tan potente, no tiene Claro. suficiente gente, no tiene una economía tan fuerte porque su mercado interno es muy pequeño. En fin, entonces, claro, es una debilidad y es muy cierto, estoy de acuerdo en lo que usted dijo. Rusia se siente en cierto, no Rusia, Putin, porque hoy día Rusia es Putin. Los demás no cuentan todavía. Se siente amenazada, sí, claro. Pero creo que hoy día quería enfatizar nada más la parte de ideas, de moral, de diplomacia, de democracia. Todo lo demás anterior, lo que usted mencionó, economía, amenaza militar, etcétera, etcétera, sanciones, es muy cierto y es parte del problema, claro. Bueno, es que también Putin debe recordar eh, lo que le pasó a Saddam Hussein. O sea, si de alguna manera trata de hacer algo contra Occidente, que también es un error seguir considerando a Rusia como algo aislado, hubiera sido bueno y oportuno haberla aceptado en la organización europea, pero a lo mejor también Putin como piensa como militar, como policía y como espía y todo eso, entonces dice, bueno, me pueden aplicar la receta que le hicieron a Hussein, ¿no? Claro, claro. Y no es solamente José, en Estados Unidos intervino en África, en América Latina, con muchos dictadores y les quitó la CIA con golpes de Estado. Es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por las preguntas. Gracias, Mordejai. De nada, Anita, buenas noches. Buenas noches, que descanses. Bueno, no veo más preguntas acá. Me está escribiendo gente que le encantó la plática, que muy interesante como siempre,
que qué bueno que tocamos estos temas. Entonces, pues yo creo que eso es con lo que nos quedamos, Rubén. Muchísimas bien. gracias a ti por todos estos temas que nos das. Y a ver, espérame, creo que aquí acaba de haber algo. Steffi Fastly dice, felicitaciones por una magnífica clase. A ti también, Anita. Gran discusión con Mordejai. Muchas gracias. Sí, sí, bueno, en general, pues es una felicitación extensa a la plática, Rubén. Muchísimas Pues, gracias. Les recuerdo que la plática queda grabada tanto en YouTube como en Facebook de la Keile. Ahí la podrán volver a ver si quieren, o la gente que no la vio, pues la verá ahí. Y primero Dios, en 15 días nos vemos con un tema diferente y también súper interesante que ya les haremos llegar. Rubén, muchísimas gracias. Y pues buenas noches a ti y buenas noches a todos. pues muchísimas gracias a todos los que asistieron. Sí, vamos a ver en 2 semanas otro tema geopolítico interesante. Y hasta 2 semanas. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, gracias, Bye gracias. bye.